Problema del examen de admisión de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, UNTELS, realizado el 8 de marzo de 2020. El problema 63 dice: en la circunferencia trigonométrica mostrada, halle el área de la región sombreada en términos de teta. Aquí tenemos una circunferencia trigonométrica y nos piden hallar el área sombreada en términos de teta. Para resolver este problema, lo primero que debemos hacer es repasar la teoría sobre el círculo trigonométrico, las funciones seno y coseno, así como sus valores en los cuatro cuadrantes. Función trigonométrica seno. Si tenemos un triángulo rectángulo y un ángulo alfa, la función trigonométrica seno se define como la relación del cateto opuesto al ángulo alfa entre la hipotenusa. Función trigonométrica coseno. Si tenemos un triángulo rectángulo y un ángulo alfa, la función trigonométrica coseno es la relación entre el cateto adyacente, aquí en color verde, el cateto adyacente, entre el valor de la hipotenusa, aquí en color rojo. Entonces el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Círculo trigonométrico. Las funciones trigonométricas se representan en una circunferencia donde la característica principal es que el radio de ese círculo es la unidad. Entonces se dice que todos los ángulos van a ser representados en el círculo trigonométrico en su posición normal. Se dice que es posición normal porque un lado del ángulo debe comenzar en el eje X y el otro lado puede terminar en cualquiera de los cuatro cuadrantes. En la figura, la zona naranja nos representa el primer cuadrante del círculo trigonométrico. En este caso, esta zona representa el segundo cuadrante del círculo trigonométrico. Este vendría a ser el tercer cuadrante y este otro vendría a ser el cuarto cuadrante del círculo trigonométrico. Todos los ángulos tienen una posición inicial y una posición final, un lado final que se van a representar en el círculo trigonométrico. En este ejemplo vamos a representar la función seno del primer cuadrante. Decimos que tenemos un ángulo que está dentro del primer cuadrante, lado inicial está en el eje X y lado final está en el primer cuadrante. Entonces la función seno se representa como la vertical, la línea roja en esta figura, que está desde el punto de la circunferencia al eje X. Justamente ya sabemos que en un triángulo la función seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Y como la hipotenusa es el valor de la unidad, exactamente esta longitud roja que acá representada vendría a ser la función seno. Y también podemos observar que el cateto adyacente aquí en color verde vendría a ser la función coseno. Ahora vamos a hablar de un ángulo que pertenece al segundo cuadrante. Tenemos un ángulo alfa en el segundo cuadrante. Lado inicial aquí en el eje X y lado final está dentro del segundo cuadrante. Entonces la función seno se representa como la línea roja, la línea vertical al eje X. Vendría a ser esta la longitud del seno, ¿no? Y el cateto adyacente vendría a ser aquí la longitud verde, vendría a ser la función coseno.
Ahora vamos a hablar de un ángulo alfa que pertenece al tercer cuadrante. Aquí tenemos el lado inicial en el eje X y su lado final pertenece al tercer cuadrante. Entonces el seno vendría a ser la vertical, en este caso representada por esta línea roja, una vertical hacia el eje X, y el coseno vendría a ser esta línea verde, ¿no?, representada una línea horizontal, ¿no?, que es el cateto adyacente, en este caso del ángulo alfa. Ahora vamos a hablar del ángulo alfa en el cuarto cuadrante. Tenemos también el lado inicial, siempre en posición normal, se dice el ángulo en posición normal siempre comienza en el eje X y termina ahora en este caso, este ángulo, el lado final termina en el cuarto cuadrante, ¿no? Entonces la función seno vendría a ser representada por la línea vertical, color rojo aquí, ¿no?, y el línea coseno, la función coseno vendría a ser esta longitud verde, ¿no?, que es el cateto adyacente, ¿no? También ahora podemos hablar de, en estos dos casos, del tercer cuadrante y el cuarto cuadrante, como esta línea roja en el tercer cuadrante pertenece al eje Y, decimos que este valor va a ser negativo, porque en los ejes coordenados esta dirección de aquí del origen hacia arriba es positivo y de aquí del origen hacia abajo son valores negativos. Entonces podemos decir que la función seno en el tercer cuadrante es negativo. Esta línea va a ser representada como un número negativo. Y también en el cuarto cuadrante vendría a ser negativo. Ahora vamos a hablar del valor de la función seno en el primer cuadrante. Bueno, en general todas las funciones trigonométricas son positivas sus valores son positivos en el primer cuadrante. Todas las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Pero ahora vamos a analizar lo que pasa en el primer cuadrante. Ya hemos dicho que todas las funciones son positivas, pero aquí vamos a indicar que en el eje Y, a partir del origen hacia arriba, son todos los números valores positivos, y a partir de aquí, del origen hacia abajo, son valores negativos. Ahora tenemos el ángulo alfa en el segundo cuadrante y vemos que la vertical también es un valor positivo, porque pertenece a la zona del eje Y de los valores positivos. Ahora hablaremos de la función coseno en el segundo cuadrante. Su valor, observamos que es este segmento verde y pertenece a la zona del eje X, pero de los valores negativos. Lógicamente sabemos que todos estos valores a partir del origen hacia la derecha son valores positivos. Todos estos vendrían a ser valores positivos, ¿no? Y los valores del origen del centro de aquí de las coordenadas hacia la izquierda vendrían a ser valores negativos. Y ahora vamos a hablar del valor positivo o negativo que toma la función seno en el tercer cuadrante. Aquí observamos que esta línea roja vendría a ser la función seno, que pertenece a la zona donde el eje Y es negativo. A partir de acá del origen hacia abajo son valores negativos. Entonces decimos que el seno en el tercer cuadrante es negativo. 3. Ahora vamos a hablar de la función coseno en el tercer cuadrante, que es esta longitud verde, y observamos que pertenece a la zona del eje Y al lado izquierdo. Son valores negativos. Como hemos dicho, todos
los valores de este lado son valores negativos. Entonces decimos que el coseno de un ángulo que pertenece al tercer cuadrante es un valor negativo. Ahora hablemos del valor de la función seno en el cuarto cuadrante. Aquí observamos que esta vertical pertenece al eje Y, a la zona donde tiene los valores negativos. Entonces se dice que el seno en el cuarto cuadrante tiene valores negativos. Y ahora hablamos de un ángulo alfa que pertenece al cuarto cuadrante, y aquí observamos que el coseno es un valor positivo porque pertenece al eje X, donde lado derecho todos los valores son positivos. Entonces decimos que en el cuarto cuadrante, un ángulo alfa, si pertenece al cuarto cuadrante, el coseno es un valor positivo. Para calcular el área sombreada A, B o C, lo vamos a hacer mediante la suma de dos áreas que vendrían a ser dos triángulos rectángulos. El triángulo rectángulo CAO más el triángulo rectángulo AOB. Entonces, en la figura debemos reconocer que el segmento AC, aquí en color rojo, vendría a ser la función seno de teta, ¿no? Como hemos ya revisado la teoría, este seno vendría a ser un valor negativo porque está en el eje Y, en la zona de los valores negativos. Entonces, como se trata de una magnitud de área, tenemos que poner en la función seno de teta como un número negativo, tenemos que poner un número negativo adelante para que todo esto sea un valor positivo, ¿no? Entonces calculamos el área del triángulo rectángulo CAO, que vendría a ser el producto de AC, que vendría a ser el seno de teta, ¿no?, por AO. Y aquí AO es representada como aquí está el punto C, tratamos de vertical, AO vendría a ser el cateto adyacente del ángulo teta, vendría a ser este color verde, vendría a ser el coseno. Y como vemos, el ángulo teta está en el tercer cuadrante y este coseno pertenece al eje X, a la zona donde están los valores negativos. Entonces, al calcular el área debemos poner el signo negativo de coseno para que esta magnitud sea una cantidad positiva. Entonces, al operar este producto menos por menos va a ser más, entonces tenemos este resultado, seno por coseno de teta sobre 2. Ahora, para calcular el área AOB, también AO vendría a ser el coseno de teta, pero como está en el tercer cuadrante, el coseno aquí es negativo, ¿no? Y BO vendría a ser el radio de la circunferencia trigonométrica, que como ya hemos dicho, como se trata de un círculo trigonométrico, el radio es la unidad. Entonces aquí operamos y vendría a ser este resultado, vendría a ser menos coseno de teta sobre 2. Reemplazando en la primera ecuación, ¿no?, reemplazamos el área CAO, que es este resultado, y AOB, que es este resultado. Podemos factorizar coseno medios en ambos sumandos, podemos factorizar, tenemos coseno medios, y aquí en el primer sumando quedaría seno de teta, y como aquí hemos factorizado coseno medios, nos quedaría menos 1. Luego podemos escribir coseno medios como 0,5 por coseno de teta, todo por seno de teta menos 1. Y esto vendría a ser la respuesta del problema, que vendría a ser la clave A.